Las escuelas son centros de enseñanza académica, encargadas de darnos el conocimiento, educación, disciplina y buenos valores, lo mejor que se pueda aprender. Instruidas por personas ya preparadas en el ámbito de estudio, mucho más antes que nosotros, que nos explicarán lo que ellos aprendieron. Un lugar donde muchos de nosotros desde la etapa de la niñez acudimos a ella, hasta nuestra formación universitaria, para elegir nuestra carrera que desempeñaremos para servir a la sociedad. Sé que al escuchar la palabra escuela te trae recuerdos de aquellos años en los que ibas al colegio, ya sea en esos momentos de secundaria o prepa, en los que tuviste grandes momentos compartidos con tus demás excompañeros de ese entonces. Para otros recordar sus momentos de colegio no suele traerles recuerdos muy buenos, o quizás ninguno. Las escuelas en sí han sido testigos de ver pasar por sus salones y pasillos generaciones tras generaciones, pero muchas veces estos lugares guardan muchos secretos, que pueden ser bastante misteriosos, inquietantes y a su vez muy perturbadores, y que al paso del tiempo estos fueron convirtiéndose en leyendas para las futuras generaciones. Es por eso que en este video te traigo el iceberg de las escuelas públicas y sus sucesos. Sin más que decir, ponte cómodo, apaga la luz y aquí comenzamos. Número 1. Bullying. Uno de los problemas que mayormente afecta a las escuelas, por lo regular públicas, y que muchos no me dejarán mentir, convivimos en una sociedad donde muchos de nosotros le tenemos miedo a un cierto grupo, donde se dedican a agredir verbal y físicamente, o a su vez nosotros nos dediquemos a agredir a alguien solo por verlo más vulnerable. Y estoy seguro que este problema más de uno le pasó o sea víctima actual. Este es uno de los tantos problemas que se debe de erradicar en las escuelas. Hay casos de bullying que van más a lo extremo, que terminan en tragedias, como suicidios, muerte al agresor, y en casos muy extremos, en tiroteos, donde más personas pierden la vida. Número 2. Suspensiones y expulsiones de alumnos. Aunque este no es un dato raro en este nivel, es algo que sí pasa con frecuencia. Todos tenemos o tuvimos un compañero al cual lo suspendían por cualquier motivo, ya sea desde ser agresivo con sus demás compañeros o profesores, llevar cosas prohibidas a la escuela, como armas de todo tipo, cigarros, drogas o alcohol. En casos más extremos que un alumno llegue a cometer cosas más fuertes, este será expulsado de la escuela. Número 3. Maestros terribles. Los profesores a veces suelen ser personas normales, amables y muy pacientes, que tienen que soportar todos los días y años la misma rutina. Levantarse temprano, salir a aguantar el tráfico, de camino a la escuela, y encima soportar alumnos que son una patada de mula. Y por lo regular, estos maestros son estrictos. Y no son malos por reprobarte o sacarte calificaciones malas, por un trabajo que hiciste con tus pies y a la mera hora, o por no hacer nada en sus clases, que aparte igual te pueden tomar de encargo solo porque tú eres problemático. En sí, ellos no son terribles. Pero existen otro tipo de maestros, que son de los más horribles, aquellos que de verdad tratan mal a ciertos alumnos y que tienen a sus favoritos, o maestros que dan sus materias de una manera pésima, en la que ni siquiera te explican. Maestros que suelen estar con sus alumnas a cambio de calificaciones. Hay veces que estos se vuelven pederastas. Número 4. Peleas. Muy por lo regular, en esas épocas de escuela, presenciamos o estuvimos envueltos en una pelea, ya fuera verbal o física, ya sea por cualquier motivo, por razones entendibles, sin sentido, o porque lo más común que yo vi a veces era porque uno se sentía más que el otro, o por la novia, o por razones muy estúpidas. Todos por lo regular recordamos una épica pelea muy sangrienta. Esto es muy común en escuelas de Latinoamérica, en especial públicas. Número 5. Escuelas construidas arriba de un cementerio. Todos por lo regular, cuando éramos niños nos juntábamos en momentos del recreo o en un salón oscuro, mientras el profe no estaba, y contábamos cientos de historias, ya fuera de brujas, duendes, la llorona, etc. Pero había una en particular, donde muchos de nosotros contábamos que en la escuela que estudiamos, antes fue un cementerio, y que la escuela fue construida encima, o que un niño murió en la escuela. Por lo regular, era muy común escuchar estas leyendas, en muchos casos simple mentira, en otros, realmente no.
Número 1. Clases virtuales. Para la mayoría de nosotros las clases virtuales se convirtieron en algo difícil tras la pandemia, pues fue una de las maneras de tener clases y no perder ningún año escolar, algo que nos hizo valorar y extrañar las clases presenciales. Pero a la mayoría le habrá pasado que durante las clases virtuales suceden cosas bastante estúpidas, como cuando alguien se queda dormido y con la cámara abierta. En internet fue un top ver videos de cosas que sucedían en clases, donde nos muestra alumnos durmiendo, maestras haciendo comentarios groseros, o peor de los casos, alumnos teniendo relaciones sexuales. Y si te interesa este tema, solo búscalo como momentos ocurridos en clases virtuales. Número 2. Relaciones, profesores y alumnos. No es raro escuchar que existen relaciones prohibidas entre alumnos y profesores, ya sean sentimentales o solo por pasar una materia y no perder el semestre. Y sí, suena chiste cuando alguien te dice ponte las rodilleras, pues tú entenderás lo que significa. En donde yo estudié, la prepa, llegó a haber profesores así. Número 3. Alumnos encontrados teniendo sexo. No lo digo con morbo, pero a más de uno le ha pasado ese momento de estar caliente cuando estás en horas de escuela, y si tienes novia o amiga, y ya saben, sucede lo que tiene que pasar. Por lo regular, esto se da en lugares poco visibles de la escuela, como atrás de edificios o salones vacíos. En donde yo estudié, muy por lo regular sucedía. Número 4. Brenda Ann Spicer. Era una adolescente de 16 años que estás viendo en pantalla, que se hizo popular en internet gracias a que la década de los 70s fue una escuela primaria en Cleveland con un fusil semiautomático a dispararle gente al azar, así asesinando a 2 personas e hiriendo a 9 personas. Es normal encontrar fanarts de ella en internet, ya que la gente la considera bonita. Brenda en su declaración dijo que hizo ese atentado porque detestaba los lunes y que simplemente quería alegrar su día. Y esa frase fue la inspiración para una canción llamada I Don't Like Mondays. Número 5. Nevada Tan. Al igual que Brenda Ann Spicer, ella fue una niña japonesa de 11 años que se hizo popular por haber asesinado con un cúter a una de sus compañeras de clase dentro de la misma escuela. El motivo no se sabe, solo que de ella igualmente te puedes encontrar una cantidad enorme de fanarts que rondan por internet. Número 6. El furro asesino. Este tema sucedió en el 2021, donde el chico que ves en pantalla se volvió popular en TikTok porque a las niñas de 12 años se les hacía atractivo, a pesar de que en su escuela asesinó a un alumno mientras intentaba hacer un tiroteo porque sufría de bullying por su orientación sexual. Cuando su caso se hizo popular, surgió un video de él fuera del instituto vestido como una botarga de esas que usan los furros, que al final se supo que era totalmente falso. Número 7. Alumnos drogándose. Esto es muy común que pase en las escuelas públicas, donde hay compañeros que les gusta consumir sustancias nocivas para la salud, en las escuelas, en salones o en lugares ocultos, y sí, yo en lo personal tuve muchos compañeros así. Número 8. Masacre de Sandy Hook. Era un viernes 14 de diciembre. Los niños de la primaria Sandy Hook, como todos los días, asistieron a clases esperando un día normal, pero nadie esperaba que ese día un sujeto llamado Adam Lanza entraría a dispararles a 29 personas para después suicidarse, asesinando a un total de 20 niños y 6 adultos, dejando heridos a 2 niños. Antes de provocar aquel atentado, en la mañana mató a sus padres de 4 disparos en la cabeza mientras dormían. Todavía en la actualidad se desconoce el motivo por qué Lanza decidió hacer eso. Número 9. La masacre de Columbine. Esta masacre quedó en la historia por ser uno de los tiroteos escolares más populares y todo el mundo lo menciona cuando se toca este tema. Un día de 1999, 2 estudiantes llamados Eric Harris y Dylan Klebold entraron a la escuela para comenzar a realizar el tiroteo a las 11 de la mañana, no sin antes colocar una bomba incendiaria a unos 3 kilómetros de la preparatoria, con el fin de distraer a los bomberos, para poder seguir con la masacre, cual duró aproximadamente 1 hora. Cuando ambos chicos se suicidaron, dispararon a personas en lugares como la cafetería y la biblioteca, dejando un total de 24 alumnos heridos, dejando asesinados a un profesor y a 2 estudiantes de 14 a 18 años. Es triste y lamentable que en las escuelas de Estados Unidos se den este tipo de cosas,
como lo que pasó en Uvalde, Texas, donde 21 personas perdieron la vida. Número 1. Masacre de Virginia Tech. Esta fue una de las peores masacres escolares en la historia de los Estados Unidos. A pesar de que solo hubo una persona que ejecutó el ataque, fueron asesinadas un total de 32 personas y fueron heridas 29. El sujeto que provocó el ataque fue un universitario de 23 años, llamado Seung Hui Cho, quien hizo aquellos actos por odio que sentía a sus compañeros de clase. Siempre fue víctima de burlas racistas, por ser surcoreano y tener dificultades a la hora de leer en inglés, aparte de que tenía un comportamiento tímido. Número 2. Masacre de Monterrey y Legión Hulk. Fede Guevara fue un adolescente de 15 años que era un miembro de Legión Hulk, un grupo de autistas donde había puros adolescentes. Este grupo, así como muchos otros, hacían verga ante la demás gente razonable, como que los jóvenes eran retrasados mentales, y en efecto, yo en lo personal conocí gente de estos grupos, y en su manera de ser es bastante rechazable. Pero ¿qué tiene que ver Legión Hulk en este tema? Pues por medio de este grupo, Fede Guevara anunciaría que haría en su momento un tiroteo en su escuela, lo que prometió al día siguiente cumpliendo con su palabra, asesinando a una maestra e hiriendo a 2 compañeros de clase, y después él terminaría suicidándose, dándose un disparo en la cabeza. Este fue uno de los primeros tiroteos escolares en la historia de México. Número 3. Violaciones dentro de la escuela. Este no es un tema que solo sucede en las calles o en otros lugares donde una mujer sufre abuso. Ha habido casos en los colegios, un lugar que muchos pensamos que se nos garantiza una seguridad a los estudiantes. Esto es normal que ocurra entre un adulto y un adolescente, o entre 2 personas con edades similares. Más común que eso suceda es cuando se involucra el alcohol o las drogas, o esto suceda en una fiesta. Número 4. Personas encontradas muertas. Es muy raro que esto llegue a suceder, de que por una entre 1000 posibilidades, una persona sea hallada muerta en un colegio, o muera estando adentro. Puede suceder, pero esto sería acciones que fueran negligentes por parte de los mismos estudiantes, o de la escuela que no tomó las suficientes medidas de seguridad para evitar esto. Número 5. Escuelas raras. En el mundo, así como existen los típicos colegios donde usas uniforme y vas horas a estudiar, de igual manera existen diferentes colegios que son muy diferentes a lo que hemos estudiado, a lo que lo podemos considerar raros. En Argentina hay un colegio totalmente dedicado al River Plate, el internado Burgués Hill, en donde no había muchas reglas, por lo que era normal ver a alumnos fumar y beber. Existe un kinder donde los alumnos orinan en el salón de clases. En Estados Unidos existe una escuela completamente dedicada a Walt Disney, o una escuela donde los alumnos aprenden brujería, así como Hogwarts, entre otras cosas más. Número 1. Fantasmas. Llegamos a este inquietante punto de este nivel, en el cual es pero muy escuchado que los colegios llegan a estar embrujados y habitados por presencias del más allá. Y prueba de ello son los numerosos videos que salen en diferentes escuelas, donde supuestamente estos han sido captados. Pues como lo mencioné anteriormente, hay escuelas que llevan años de haber sido construidas, y por sus pasillos recordemos que en estos pudieron haber pasado 1000 cosas. Número 2. Colegios de Estados Unidos y sus tiroteos. Tocar este tema es bastante inquietante, incluso nosotros hoy en la actualidad lo vemos como un punto de burla por los distintos tiroteos que suceden con frecuencia en los Estados Unidos. Esto se debe a diferentes factores. El primero es el gran nivel de bullying que sucede con mayor frecuencia en las escuelas, y si a eso le sumamos que no hay restricción en el uso de armas o compra de estas, cualquiera puede adquirir una arma, lo que nos da a pensar que hay más casos de tiroteos escolares de lo que pensamos o solemos escuchar en las noticias. Y estos no aparecen en ningún medio. Puede ser quizás porque la noticia no es tan relevante para la audiencia, desde que no hubo muchos heridos, o la escuela le pagó a los periodistas para que esto no salga y no exponga la reputación del colegio, o simplemente para no dar fama a los que realizaron dicho acto. Aunque de igual manera, se cree que muchos de estos tiroteos fueron un simple montaje, pues una teoría de las más populares nos dice que supuestamente el atentado de Sandy Hook era falso. Número 3. Tragedia, guardería, ABC. En 2009, una guardería ubicada en Hermosillo, Sonora, México,
tendría uno de los más desafortunados desastres, en donde murieron 49 niños por inhalación de humo y otros por sufrir quemaduras. Realmente este caso fue uno de los más tristes en este país. Pero para hacerlo peor, aún no ha habido responsables de esto. Un caso de los muchos de impunidad en México, donde los culpables no terminan en la cárcel. Número 4. Clases en Japón. Se dice que las clases en Japón, y muy en especial las de historia, son muy censuradas, pues se cree que el gobierno no quiere que los alumnos de todos los niveles académicos se les cuente la historia de su país, tal y como es, tapando por mucho los aconteceres de la Segunda Guerra Mundial, ya que para ellos es mejor olvidar la historia de su pasado y tener una mejor imagen. Número 5. Ataque yihadista en la Universidad de Garissa. Al-Shabaab es una organización terrorista yihadista con 7.000 integrantes. Fue creada en Somalia en 2006. Son causantes de varios atentados terroristas en 2015. Ellos fueron a atacar una universidad de Kenia con el fin de asesinar personas cristianas, usando métodos como la decapitación y los disparos. Mataron a 148 alumnos e hirieron 79, y desaparecieron a más de 500 estudiantes, y hasta el día de hoy no se conoce su paradero. Número 6. Masacre en escuela de Beslan, Rusia. Una de las peores masacres ocurridas en Rusia, en un septiembre del 2004. Un grupo de terroristas ingresaron a una escuela de Beslan con el fin de tomar rehenes a más de 1,000 personas. Duró casi una semana y terminó con un total de 338 personas y demasiados heridos luego de aquel atentado. Número 1. Posesiones demoníacas. En internet, supuestamente circulan diferentes videos de escuelas donde un alumno sufre una posesión demoníaca. No se sabe si esto puede ser real, pero es bastante incómodo ver estos videos, ya que la persona en cuestión tiene bastantes comportamientos y movimientos muy bruscos, fuera de sí, mientras hace gritos muy fuertes. Número 2. Mark Burnett. Este es uno de los tantos casos más agrios y perturbadores en este nivel del iceberg. Pero déjate lo explico. Yo sé que la mayoría de nosotros nos gustan las galletas dulces, de distintos sabores. Qué mejor que degustarlas en el desayuno, acompañadas de un vaso de leche, etc. Cualquiera de nosotros aceptaría, sin dudar alguna, una galleta que una persona de confianza nos las esté regalando, y más si son caseras. No lo dudaríamos en aceptar. Mark Burnett, un profesor de 61 años que le vendó los ojos a más de 80 niños de primaria, les hacía comer galletas bañadas en semen, sin que ellos lo supieran. Sé que esto suena bastante asqueroso, pero Mark fue arrestado y sentenciado a 25 años en prisión. Número 3. Situaciones paranormales en clases virtuales. Hay veces que hay alumnos que llegan a presenciar cosas paranormales en plena clase. Tal es el caso de un video que se hizo muy popular de un profesor que estaba dando sus clases normales, y se pudo ver cómo al fondo una persona estaba pasando. Lo que se pudo ver era una mujer o una niña con un rostro blanco. Número 4. Situaciones desafortunadas en clases virtuales. Se ha dado que cuando prendes la cámara y te sientas a escuchar la clase, muchas cosas pueden suceder que no del todo son buenas. Se ha captado por clases virtuales en cámara situaciones como un robo a casa-habitación, mientras el alumno docente está en clase, alumnas teniendo relaciones sexuales en medio de la clase, una niña de 7 años sufriendo abuso sexual o asesinatos. Número 5. Escuelas abandonadas. Hay muchas razones de que una escuela llegue a ser cerrada y el edificio se quede en total abandono. Los motivos más comunes para que esto suceda es la falta de presupuesto para seguir dándole mantenimiento, o por accidentes que terminaron con muchos heridos o fallecidos. Por internet hay muchos videos de exploraciones urbanas a lugares como escuelas abandonadas, las cuales por lo regular lucen aterradoras por el abandono y porque todo casi en el lugar se encuentra todo destrozado, lleno de grafitis, con mensajes muy turbios o con referencias que el lugar se han hecho rituales satánicos y que hay veces que se logra captar en cámara supuestos fantasmas escondidos.
Número 6. Masacre de Malot. Fue una masacre ocurrida en 1978 a una escuela israelí por parte de atacantes pertenecientes a un grupo de terroristas de nombre Frente Democrático por la Liberación por Palestina. Antes asesinaron a varias personas para luego ingresar al colegio y secuestrar a más de 100 personas, las cuales la mayoría eran niños y adolescentes. La mayoría de rehenes salieron heridos y unos 22 fallecidos durante el tiroteo que se provocó cuando una infantería israelí se metió a la escuela en donde se encontraban los terroristas, con el propósito de atraparlos. Número 1. Ataque en la escuela Peshawar. Los jóvenes pakistaníes de la escuela Peshawar tomaban clases como cualquier día normal, un diciembre de 2014, hasta que de repente entraron al colegio un total de 6 hombres armados, que luego lograron secuestrar a cientos de alumnos junto con el personal de la institución, para después asesinarlos y herirlos. La masacre tuvo final cuando los terroristas fueron atrapados. Número 2. Ataque en Chibok. Este fue uno de los atentados que se escuchó mucho en las noticias. Para ir al contexto, Boko Haram es una organización terrorista proveniente de Nigeria, que ya varias veces ha hecho atentados que resultan bastante mortíferos. Ellos ya habían amenazado a bastantes escuelas, y eso provocó el cierre de varias de estas, pero el colegio de Chibok les hizo caso omiso. En 2014, ellos se metieron a la escuela y secuestraron a 276 chicas adolescentes, con el propósito de demostrar su descontento ante el hecho de que la mujer tenga derecho a la enseñanza. Hasta el día de hoy, la mayoría de las jóvenes fueron regresadas a sus familias. Luego de ese atentado, se dice que muchas de las chicas que no fueron liberadas fueron obligadas a casarse con integrantes de Boko Haram y fueron vendidas por una cantidad baja de dinero. Número 3. Tiroteos en escuelas de Latinoamérica. Los tiroteos escolares no solo son un problema que sucede en los Estados Unidos, ha habido unos cuantos en Latinoamérica y han sido de esas noticias que nos provoca ver a las escuelas como uno de esos lugares menos seguros. Algunos de estos son cuando en Argentina un joven asesinó a uno de sus compañeros con un revólver porque estaba cansado de que lo apodaran pan triste. Recordemos la masacre de Carmen de Patagonés, otra vez ocurrida en Argentina. Hubo varias ocurridas en Brasil, como la masacre de la escuela pública municipal Tazo de Silveira, la masacre de Susano, la masacre en la escuela de Santa Catarina y la ya mencionada masacre de Monterrey. Número 4. El asesino más joven. Un día de febrero en el año 2000, en Estados Unidos, un niño de 6 años robó una pistola de su tío y lo utilizó para matar a su compañera de clases, porque ella no quiso besarlo. Él ya tenía varios reportes por problemas de conducta. No sufrió ningún tipo de consecuencia por tener menos de 7 años. Hoy en día no se sabe nada de él en la actualidad. Número 5. La primera masacre escolar registrada. La masacre escolar de Notch Brom fue el primer atentado a una escuela en la historia, ocurrido en 1764, cuando un grupo de guerreros indígenas norteamericanos ingresaron a la escuela primaria y asesinaron aproximadamente 10 niños con sus hachas. La forma en la que los asesinaron fue por escarpelamiento. Sí, me refiero a cortarles el cuero cabelludo. Es un método de tortura. 2 niños pudieron sobrevivir al ataque y otros 4 fueron secuestrados. Número 6. Sobornos por parte de la escuela. Yo creo que en este punto del iceberg no tiene mucha explicación, pero nos referimos que hay veces que la escuela probablemente se vio envuelta en una situación que mancha su reputación, ya sea por alguien que trabaja en la institución o por algún problema con estudiantes, algún accidente ocurrido ahí que dejó muchos heridos, etc. Es cuando la escuela decide sobornar a periodistas para que oculten la verdad de lo que sucedió y nunca salga a la luz, pues a la escuela no le convendría porque perdería mucho dinero, y obvio, recurren a cosas como el soborno para callar a quien ponga en peligro el prestigio de esta misma. Hemos llegado al final de este iceberg. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó te quiero pedir un favor, que te suscribas al canal
que actives la campanita de notificaciones para que éstas te lleguen cuando subimos nuevo video, y deja tu comentario. Por mi parte eso es todo, nos vemos en otro próximo video. Hasta la próxima.